Mi nombre es David, y antes de que mi historia fuera contada en los valles de batalla o cantada en las ciudades de Israel, mi pueblo ya estaba atravesando una crisis silenciosa pero profunda, una crisis que no comenzó con espadas ni con enemigos visibles, sino con una inquietud en el corazón de la nación. Israel había sido guiado por la voz de Dios, había sido sostenido por su mano, pero comenzó a mirar alrededor y a compararse con las demás naciones, y en lugar de sentirse honrado por ser diferente, comenzó a desear ser igual. El pueblo pidió un rey, no por necesidad divina, sino por deseo humano. Querían alguien visible, alguien que pudieran señalar con orgullo, alguien que caminara delante de ellos como los reyes de los pueblos vecinos. Y Dios, en su paciencia, les concedió lo que pidieron. Así fue levantado Saúl, un hombre alto, fuerte, imponente ante los ojos humanos. Cuando la gente lo vio, pensó que era perfecto para el trono. Pero lo que impresiona a los hombres no siempre agrada a Dios. Saúl comenzó con humildad, pero el poder es una prueba silenciosa que revela lo que realmente habita en el corazón. Poco a poco su obediencia se transformó en conveniencia. Ofreció sacrificios cuando no debía hacerlo. Perdonó lo que Dios había ordenado destruir. Modificó instrucciones divinas para acomodarlas a su propio juicio. Y llegó el día en que el Señor habló a través del profeta Samuel y declaró algo que estremeció el destino de Israel: el reino sería quitado de Saúl. Aunque aún llevaba la corona y ocupaba el palacio, espiritualmente ya había sido removido. El trono estaba ocupado, pero el favor se había apartado. El reino entró en una transición invisible, y mientras muchos aún miraban hacia el rey que veían, Dios ya estaba buscando a otro que aún nadie conocía. En medio de esa tensión silenciosa, mientras el poder parecía estable pero el espíritu estaba vacío, el cielo comenzó a mirar en dirección a un lugar inesperado. No hacia un guerrero entrenado. No hacia un heredero político. Sino hacia un corazón dispuesto. Y aunque yo aún no lo sabía, mi nombre comenzaba a ser pronunciado en los planes de Dios. Mientras el trono de Israel aún parecía firme ante los ojos del pueblo, aunque ya había sido rechazado en el cielo, yo seguía en el campo, lejos de cualquier conversación sobre reyes, coronas o decisiones proféticas, ocupado en lo que siempre había hecho: cuidar las ovejas de mi padre bajo el sol ardiente y bajo las noches silenciosas llenas de estrellas, sin imaginar que el destino del reino estaba girando lentamente hacia un lugar donde nadie estaba mirando. No sabía que Dios ya había decidido buscar un corazón diferente, no sabía que el fracaso de un rey abriría la puerta para el llamado de un pastor. Yo simplemente cumplía con mi tarea, fiel en lo pequeño, invisible ante los hombres, pero visto por aquel que observa en secreto. Un día el profeta Samuel llegó a casa de mi padre Isaí, y cuando un profeta llega, algo importante está por suceder. Mis hermanos fueron llamados uno por uno, los mayores, los fuertes, los que tenían apariencia de liderazgo, hombres que cualquier nación habría considerado dignos del trono. Cada uno pasó delante del profeta, y cada uno fue rechazado. Dios le habló a Samuel una verdad que marcaría mi historia para siempre: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y mientras esa declaración resonaba en aquella casa, yo ni siquiera estaba presente. No fui considerado necesario para la reunión. No fui llamado al principio. Permanecía en el campo, cumpliendo una labor que parecía insignificante comparada con lo que estaba ocurriendo en casa. Hasta que Samuel preguntó si quedaba algún hijo más. Entonces enviaron por mí. Llegué sin entender completamente lo que sucedía, aún con el olor del campo y la sencillez de quien no espera reconocimiento. Y en ese momento, el aceite descendió sobre mi cabeza. Fui ungido, pero no coronado. Fui señalado, pero no exaltado. La unción vino acompañada de silencio, no de aplausos. Después de ese momento, regresé al campo. Porque el propósito de Dios no siempre cambia tu entorno de inmediato, primero cambia tu identidad. Ese día entendí algo que muchos no comprenden: Dios puede elegirte mientras el mundo aún te ignora. Y aunque nadie lo veía todavía, el Espíritu del Señor comenzó a reposar sobre mí. Pero antes de que el trono fuera una realidad, tendría que pasar por pruebas que formarían mi carácter, porque la unción no elimina el proceso, lo inicia. Y en ese proceso,
el campo se convertiría en mi escuela, el silencio en mi maestro y la fe en mi única defensa. Después de aquella unción silenciosa regresé al campo, y aunque nada parecía diferente en el exterior, algo había cambiado profundamente en mi interior, porque cuando el aceite toca tu cabeza, el proceso comienza aunque el escenario siga siendo el mismo, y así fue como entendí que el llamado de Dios no siempre te mueve inmediatamente a un trono, muchas veces te deja exactamente donde estás para probar la fidelidad de tu corazón. Las ovejas seguían necesitando cuidado, el viento seguía soplando sobre las colinas, y las noches seguían siendo largas, pero ahora cada momento tenía un peso distinto, porque sabía que Dios había dicho algo sobre mi vida, aunque aún no lo veía cumplido. Fue en esa soledad donde enfrenté mis primeras batallas verdaderas. Un león atacó el rebaño y no podía permitir que lo que me había sido confiado fuera arrebatado, así que corrí tras él y lo enfrenté, no por valentía natural, sino por convicción espiritual. Más adelante fue un oso, feroz y peligroso, pero el mismo Dios que me había llamado estaba conmigo en la oscuridad. Nadie vio esas luchas. Nadie cantó victoria por ellas. Pero cada una fortaleció mi fe. Cada amenaza derrotada en secreto preparaba mi corazón para algo que aún no imaginaba. Con el tiempo fui llevado al palacio para tocar el arpa y calmar el espíritu atormentado de Saúl. Allí aprendí a moverme en ambientes reales, a observar el peso del liderazgo y la fragilidad del poder humano. Pero mi momento decisivo llegó en el valle de Ela, cuando llevé provisiones a mis hermanos y escuché la voz de Goliat retumbando contra el ejército de Israel. 40 días desafiando, 40 días de silencio, 40 días de temor. Vi soldados entrenados paralizados, y no entendía cómo podían escuchar aquel desafío contra el nombre del Señor y no reaccionar. No vi simplemente un gigante, vi una oportunidad para que el nombre de Dios fuera defendido. Me ofrecieron armadura, pero no podía pelear con lo que no había probado. Yo no confiaba en metal, confiaba en la experiencia que había vivido en lo secreto. Tomé mi honda, 5 piedras lisas, y caminé hacia el valle con la certeza de que el Dios que me había librado del león y del oso también me libraría de aquel filisteo. Cuando la piedra salió de mi mano y el gigante cayó, no fue el nacimiento de mi fe, fue la manifestación de una fe que ya había sido formada en el campo. Aquel día mi nombre comenzó a ser conocido, pero también comenzó una nueva etapa que pondría a prueba no solo mi valentía, sino mi carácter. Porque después de la victoria, vendrían el aplauso y los celos. Después de que el gigante cayó en el valle, algo cambió en la atmósfera de Israel, y lo que comenzó como una simple obediencia terminó convirtiéndose en una victoria que resonó por todo el reino, porque cuando regresamos de la batalla, las mujeres salieron a celebrar, y en sus cantos pronunciaron palabras que marcarían el inicio de una nueva prueba en mi vida. Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Aquellas palabras que parecían honor comenzaron a sembrar inquietud en el corazón del rey. Yo no buscaba comparación, no buscaba reconocimiento, solo había defendido el nombre de mi Dios, pero el éxito visible despertó celos invisibles. En medio de esa transición conocí algo que fue un regalo en tiempos difíciles, la amistad verdadera. Jonatán, hijo de Saúl, vio en mí no una amenaza, sino un hermano. Nuestros corazones se unieron en un pacto sincero, sin competencia, sin envidia. Él entendía el propósito de Dios sobre mi vida incluso cuando eso significaba que el trono no sería suyo. Esa amistad fue un refugio en medio de la tormenta que comenzaba a formarse. Saúl, sin embargo, comenzó a mirarme con desconfianza. Su espíritu se tornó inestable, y en más de una ocasión lanzó su lanza contra mí mientras tocaba el arpa para calmarlo. El mismo palacio que me había abierto las puertas ahora se convertía en un lugar de peligro. La transición fue rápida, de héroe celebrado a hombre perseguido. Comprendí que el favor de Dios no elimina la oposición humana, y que cuando el propósito comienza a manifestarse, también despierta resistencia. Intentaron atraparme, vigilarme, eliminarme. Y llegó el momento en que tuve que huir. Salí del palacio no como vencedor, sino como fugitivo. Dejé atrás estabilidad y reconocimiento, y entré en una etapa donde mi fe sería probada más profundamente que en cualquier batalla contra gigantes. Porque enfrentar a un enemigo visible es diferente a huir de alguien que alguna vez te recibió en su mesa.
Así comenzó mi camino hacia el desierto, donde el aplauso sería reemplazado por el eco de las cuevas, y donde el carácter del futuro rey sería moldeado en soledad. La victoria en el valle fue pública, pero la formación en el desierto sería íntima y transformadora. El desierto no fue un accidente en mi vida, fue una escuela. Después de huir del palacio, pasé de los salones reales a las cuevas oscuras, de la música que calmaba al rey al eco frío de la roca, y allí comprendí que el propósito de Dios no siempre se desarrolla en lugares cómodos, sino en escenarios que parecen abandono, aunque en realidad son preparación. No tenía ejército organizado, no tenía recursos abundantes, pero comenzaron a reunirse conmigo hombres afligidos, endeudados, rechazados por la sociedad, hombres marcados por heridas y fracasos. Lo que parecía un grupo sin futuro se convirtió en el comienzo de algo grande, porque en medio del desierto Dios no solo estaba formando un líder, estaba formando un equipo. Cada día en aquellas cuevas era una prueba de paciencia. Sabía que había sido ungido, sabía que Dios había hablado sobre mi vida, pero el trono parecía cada vez más distante. Aprendí que esperar no es pasividad, es confianza activa. En más de una ocasión tuve la oportunidad de terminar con la persecución de Saúl. Una vez en una cueva, cuando él entró sin saber que yo estaba allí, y otra vez cuando dormía en medio de su campamento. Pude haber tomado la corona por fuerza, pero entendí algo que marcó mi carácter para siempre: si Dios promete algo, no necesito apresurar su tiempo con mis manos. Corté solo un pedazo de su manto para demostrar que mi corazón no buscaba venganza, y aun por ese gesto mi conciencia se inquietó, porque había aprendido a respetar lo que Dios había establecido. El desierto me enseñó dominio propio. Me enseñó que la autoridad verdadera no nace cuando gobiernas, sino cuando decides no hacer lo que podrías hacer. Me enseñó que el liderazgo no es imponer poder, sino inspirar fidelidad en medio de la adversidad. Mientras muchos veían en mí a un fugitivo, Dios veía en mí a un rey en formación. El silencio de las noches, el sonido del viento, la incertidumbre constante, todo estaba moldeando algo más profundo que habilidades militares, estaba moldeando mi corazón. Porque el trono no solo requiere fuerza, requiere carácter. Y cuando finalmente llegó el día en que la persecución terminó, no fue por mi espada, sino porque el tiempo de Dios había llegado. El desierto no me destruyó, me definió. Y cuando la noticia de la muerte de Saúl llegó, comprendí que la etapa de huida estaba cerrándose, y que el cumplimiento de la promesa comenzaba a manifestarse de una manera que aún traería nuevas responsabilidades. El día que supe que Saúl había muerto en batalla, no sentí celebración, sentí peso en el corazón. Aquel hombre que me persiguió durante años había sido el ungido de Dios, y aunque su historia terminó en tragedia, yo no podía alegrarme por su caída. Lloré. Porque el desierto me había enseñado a honrar incluso cuando fui herido. Después de su muerte, fui ungido rey en Hebrón, pero solo sobre Judá. La promesa comenzó a cumplirse, pero no completamente. Aún había división en el reino, aún había tensión entre tribus. Entendí entonces que el cumplimiento de Dios no siempre es instantáneo, muchas veces es progresivo. El aceite que descendió sobre mi cabeza años atrás ahora comenzaba a tener forma visible, pero el proceso aún continuaba. Con el tiempo, todas las tribus vinieron a mí y reconocieron que, aun cuando Saúl reinaba, yo había guiado al pueblo. Fui ungido rey sobre todo Israel. Jerusalén se convirtió en la capital, y el trono que parecía tan lejano en el desierto ahora estaba delante de mí. Pero comprendí algo importante: el trono no era el final del camino, era el comienzo de una responsabilidad mayor. Porque el mismo Dios que me levantó del campo ahora me pedía gobernar con justicia, humildad y temor. Y aunque la promesa se estaba cumpliendo, aún quedaban pruebas que revelarían la profundidad de mi corazón. Cuando el reino se estableció y Jerusalén fue afirmada como capital, experimenté uno de los momentos más altos de mi vida. Traje el arca del pacto a la ciudad y celebré delante del Señor con alegría sincera, porque entendía que el verdadero rey siempre era Dios. Él me prometió que mi linaje permanecería, que de mi casa saldría un reino eterno. Todo parecía firme, estable, bendecido. Pero fue en un tiempo de tranquilidad cuando bajé la guardia. Un día no fui a la guerra, me quedé en el palacio,
y una mirada se convirtió en deseo. Pequé. Intenté ocultarlo. Manipulé poder para cubrir mi error. Pensé que nadie lo sabría, pero Dios siempre ve. El profeta Natán vino a confrontarme y cuando dijo, «Tú eres ese hombre», no tuve excusas. Me quebranté. No defendí mi posición. No protegí mi imagen. Clamé, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Entendí que el trono no era lo más importante, su presencia lo era. Dios me perdonó, pero las consecuencias comenzaron. Aprendí que el mayor enemigo no siempre está en el campo de batalla, a veces está en el corazón. Y aunque caí, descubrí que la misericordia de Dios es más profunda que mi error. El perdón restauró mi relación con Dios, pero las consecuencias caminaron conmigo. Mi casa comenzó a experimentar conflictos, divisiones y dolor. Mi propio hijo, Absalón, se levantó contra mí. Y otra vez tuve que huir, no por la lanza de un rey celoso, sino por la traición de mi propia sangre. Subí el monte llorando, descalzo, sintiendo el peso de mis decisiones pasadas. Regresé al trono, pero ya no era el joven pastor ni el guerrero del valle. El tiempo, el dolor y la misericordia me habían transformado. Comprendí que la vida no se mide solo por victorias, sino por la fidelidad en medio de las pruebas. Antes de partir, aseguré el reino para Salomón, instruyéndolo a caminar en los caminos del Señor, porque entendí que el legado no es el poder, es la obediencia. No fui perfecto. Fui pastor, fugitivo, rey, pecador y arrepentido. Pero si algo define mi historia es que, aun cuando caí, volví a Dios. Y esa es la herencia más grande que puedo dejar, un corazón que, pese a todo, nunca dejó de buscar al Señor.